Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó y junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte Él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró.
gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Muy buenos días, muy bienvenidos. Qué gozo es poder estar nuevamente en este domingo, o en el día en que lo estés viendo, y poder compartir contigo la palabra de Dios. Hemos escuchado recién una hermosa alabanza y a continuación, por ser este el segundo domingo del mes de noviembre, tenemos como cada segundo domingo un informe misionero que nos preparan los hermanos Vicignano para que podamos enterarnos, conocer, pero también interceder, orar por aquellos misioneros que están en distintos lugares del campo de servicio, el campo de misión, predicando el Evangelio, sirviendo a las comunidades. Te pido que prestes mucha atención, no solo a todo el informe, sino especialmente a los motivos de oración para que los tengas en cuenta. Y quiero también que recuerdes que seguimos recibiendo las donaciones a través de la caja de ahorro, por transferencia bancaria o por ofrendas presenciales, para seguir aportando mes tras mes con aquellos compromisos que hemos asumido y que gracias a Dios cada mes estamos pudiendo cumplir. Estamos acompañando no solo con la oración, no solo con la intención, sino también económicamente ayudando a aquellos misioneros al sostén y a la obra que están realizando. Te pido que prestes mucha atención y volvemos enseguida. Hola queridos hermanos de la congregación. En este mes especial vamos a hacer énfasis de nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo a causa de la persecución sobre ellos, que es un fenómeno complejo que tiene muchas facetas. Cada acto de persecución priva a las personas de sus derechos básicos por una razón, su creencia en Jesucristo. Hoy en día hay 260 millones aproximadamente atravesando dicha situación en más de 50 países, siendo que hay dos tipos de persecución: la opresión como ámbito privado, familiar, social, nacional o eclesial, y la violencia como corporal y material. Ellos tienen una petición para nosotros que destaca sobre el resto: ora con nosotros. Los cristianos perseguidos no necesitan que sientas pena por ellos o que te acuerdes de vez en cuando de su necesidad. Necesitan compañeros de oración que puedan transitar con ellos este duro camino que les ha tocado vivir. Como parte de este anhelo por suplir esa petición, queremos conmemorar con ustedes el Día Internacional de Oración por la Iglesia Perseguida. Y veremos el siguiente video del Ministerio Puertas Abiertas que nos expondrán de la actualidad sobre ello. En 2021, el número de cristianos perseguidos aumentó una vez más. Actualmente, al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Esto representa mucho más que la población total de países como Brasil o Estados Unidos. Y sin embargo, ellos permanecen invisibles y desconocidos para la mayoría. Ante esta realidad, Puertas Abiertas presenta la Lista Mundial de la Persecución 2021, un ranking que identifica los 50 países más hostiles para los cristianos. Países que, ya sea a través de estructuras políticas o discriminación, pretenden sacudir a la iglesia local y eliminar el cristianismo de su historia. Autoridades, familias y comunidades enteras presionan a los cristianos para que se rindan y desaparezcan. Este año, la lista presenta por primera vez solo dos niveles de persecución: extrema y severa. La pandemia ha aumentado la vulnerabilidad que los cristianos perseguidos enfrentan diariamente. En países como India, Pakistán, Bangladesh, Yemen y Sudán, el COVID-19 fue el catalizador de la represión de nuestros hermanos. A los cristianos de las zonas rurales a menudo se les ha negado la ayuda debido a su fe y se han quedado sin acceso a alimentos y medicinas. En América Latina, los grupos del crimen organizado han consolidado su control a través de las restricciones de la pandemia. Los líderes cristianos que no cumplieron los deseos de tales grupos fueron amenazados, agredidos o incluso asesinados. Con eso, México vuelve al ranking.
nuevos países entraron en la lista 2021, Comoras, que negó la libertad de religión para sus ciudadanos, así como la República Democrática del Congo y Mozambique, que se han convertido en focos recientes de la violencia de grupos extremistas islámicos armados. Después de 5 años, Nigeria ha vuelto al top 10 como el país más violento para un cristiano. Grupos extremistas como Boko Haram y los ganaderos Fulani continúan atacando, secuestrando y abusando de los cristianos, especialmente de mujeres y niños, con total impunidad. En China, por otro lado, el seguimiento y la vigilancia proviene del Estado. El Partido Comunista ha impuesto cada vez más restricciones para inhibir la libertad religiosa en el país, lo que coloca a China de regreso en los top 20 después de casi una década. Corea del Norte permanece en el primer lugar en el ranking por 20 años consecutivos. Con el aumento del adoctrinamiento de niños y adolescentes, los padres tienen miedo de revelar su fe a sus hijos. Al ser descubiertos, pueden ser enviados a campos de trabajos forzados o incluso asesinados junto con su familia. Hay muchos otros países en esta lista y para ellos la persecución no cesa. Pero la luz de Cristo brilla entre los suyos y el Evangelio también. Aunque la presión es cada vez más fuerte, nuestros hermanos desafían las leyes y el peligro diario que representa caminar con Jesús. Hacemos un llamado a la Iglesia de Cristo en toda América Latina para abrir los ojos, conocer y apoyar a nuestros hermanos perseguidos en todo el mundo. Abre los ojos a la realidad de la persecución. La Biblia nos llama a los creyentes a orar unos por otros, especialmente por aquellos que son perseguidos por causa de su fe en Jesús, como dice en Hebreos 13:3. Muchas gracias en nombre de la Comisión por sus oraciones, apoyo económico para seguir extendiendo su reino a los no alcanzados. Dios les bendiga, hermanos. Hoy quiero hablar acerca de la seguridad. Es uno de los temas más acuciantes, más candentes, más en la palestra que estamos escuchando en los últimos tiempos. Seguridad. Y la seguridad tiene mucho que ver con la sensación o la intención de sentirnos cuidados, protegidos, cubiertos, a resguardo, de no ser víctimas de la delincuencia o no estar a la merced de circunstancias que se salen de control simplemente por un no ejercicio correcto del cuidado que debemos tener o que otros deben tener, en este caso las fuerzas de seguridad. Pero quiero que hablemos de la seguridad desde la perspectiva bíblica, porque la Biblia nos enseña que Dios nos da seguridad y nos da seguridad en todos los aspectos de la vida. Por supuesto, vamos a abordar algunos nada más en este día, pero tenemos que entender que la verdadera seguridad viene del Señor. La palabra de Dios nos aclara allí en el Antiguo Testamento que si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Puede estar la guardia velando, puede estar el ejército armado custodiando, pero si Dios no está sobre ellos y si Dios no está sobre nuestra vida, el trabajo que podamos hacer es en vano. Por eso, que más allá de confiar en la seguridad que se nos pueda brindar desde los gobiernos, desde la policía, desde el ejército, la verdadera seguridad en la que nosotros debemos estar enfocados y concentrados para estar en paz, tranquilos, confiados y seguros en la vida es la seguridad que Dios nos ofrece. Porque de eso se trata. Se trata de estar seguros, de estar confiados, de no salir a la calle con el temor de que cualquier cosa nos sorprenda, nos sobresalte, nos asalte o nos ataque, nos dañe, nos lastime o nos mate. Que podamos estar tranquilos y seguros de que el Señor está con nosotros y en cada circunstancia y en cada momento Él nos da su seguridad. Y más allá de que cualquier cosa nos podría pasar de todas maneras, el Señor está velando sobre nuestras vidas y esa es la seguridad que nosotros tenemos que tener. Y quiero hablar de la seguridad en 3 aspectos.
la seguridad sobre nuestras necesidades, la seguridad sobre nuestras dificultades y la más importante en esta mañana que quiero mencionar es la seguridad sobre nuestra vida espiritual, sobre nuestra vida eterna. Quiero invitarte a que me acompañes en la lectura en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, y vamos a comenzar la lectura desde el versículo 28. Esto es un pasaje bastante conocido para muchos cristianos, Romanos 8:28, que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí hay una declaración bastante particular, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto tiene un sentido espiritual por sobre todas las cosas, pero también un sentido filosófico que nosotros tenemos que llegar a comprender. Si amamos a Dios y si estamos en relación con Él, no importa qué cosas nos sucedan, cualquier cosa que nos sucedan debido a nuestra relación y a nuestra comunión, a nuestro contacto con Dios, todas esas cosas, aunque sean aparentemente malísimas, no digo malas, sino malísimas, todas esas cosas nos ayudan para bien porque Dios es capaz de revertir o de acomodar o de convertir o de transformar aún la situación más adversa y negativa desde la perspectiva humana en algo que redunde en bendición y en abundancia. Yo no sé si te ha pasado, a mí sí, y a mucha gente que conozco, que en medio de una situación caótica, angustiante, afligente, donde lo único que se podía sacar en conclusión era un desastre en ciernes, luego pudimos ver que Dios permitió ciertas circunstancias y ciertas ocasiones y ciertas cuestiones que pasaron para que redundara en beneficio y en bendición para nuestra vida. Por supuesto que habría que poner el ejemplo mucho más claro y contar la experiencia, la anécdota, para que esto fuese más entendible. Pero quienes han pasado por esa experiencia o quienes han conocido a alguien que pasó por esa experiencia, seguramente va a entender con esta síntesis que yo estoy haciendo. Aún la situación más adversa, aún la situación más contradictoria, puede ser y será transformada por Dios para bendición y para beneficio de nuestra vida. Y aún, cuando digo aún la más grave, tenemos que pensar aún en la muerte de alguien muy querido para nosotros, donde la muerte es la pérdida, es la separación, es el distanciamiento absoluto e irreversible, donde la muerte es algo irreparable. Sin embargo, Dios puede obrar aún en tránsitos tan dolorosos como la pérdida de un ser querido para obrar en nuestra vida, para obrar en el entorno, para obrar en la vida de otras personas, para que podamos ver el amoroso, perfecto y soberano poder obrador de Dios en y a través de nuestras vidas. Por eso el amor de Dios es lo que en realidad nos da seguridad. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede ser contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pasaje, como dije anteriormente, es muy conocido,
pero que nos habla acerca de la seguridad que tenemos bajo el poder, bajo el amor, bajo el cuidado, bajo la soberanía, bajo la cobertura de Dios, que en Cristo nos fortalece. El primer punto de los 3 que quiero compartir contigo es que el amor de Dios nos da seguridad frente a las necesidades. Evidentemente, uno de los focos de mayor inseguridad para nuestra vida son las necesidades materiales. Nos sentimos inseguros cuando no tenemos todo lo que necesitamos. La falta de un salario digno, la carencia de una vivienda, de un techo que nos cubra, la desocupación, la inflación que licúa nuestros salarios y no nos permite valorarlo adecuadamente. Son causas que traen angustia, temor, ansiedad e inseguridad. Pero Dios promete a aquellos que confían en Él que Él proveerá lo que necesitamos. La prueba de esto es la cruz. Sí, la cruz en la que Jesucristo murió. Si Dios, como dice este pasaje, no escatimó, no mezquinó, no retuvo a su Hijo para que no sufriera, sino que al contrario, lo ofreció, lo entregó, lo sacrificó. Si Dios hizo eso con su Hijo por amor a nosotros, la pregunta retórica que sigue a continuación es: ¿cómo no nos dará aquellas cosas que necesitamos? ¿Cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Si nos dio a su propio Hijo, si no le evitó el sufrimiento y el dolor y la muerte de cruz, ¿cómo no va a darnos todo lo que necesitamos? ¿Cómo puede pasar por nuestra mente, por nuestra cabeza, que Dios no nos cuida, que Dios se olvida, que Dios no atiende nuestra causa, que Dios no está pendiente de nosotros, si Dios está constantemente su ojo abierto sobre nosotros? Su mirada nos da seguridad, su cuidado nos da seguridad, su amor nos da seguridad. Dios ya dio lo más valioso, lo más preciado, y podemos estar seguros de que también nos dará todo lo que necesitamos. Jesús, hablando a los discípulos, allí en el Evangelio de Mateo, leemos que les decía: no se preocupen, no se angustien por el día de mañana, por lo que van a comer, por lo que se van a vestir. No se preocupen, porque Dios tiene cuidado de ustedes. Y yo quiero que te lleves esta palabra de Dios para tu vida, esta verdad trascendental de la palabra de Dios para tu existencia. Dios tiene cuidado de tu vida. Dios te ama. Dios te ama. Y de tal manera te ama que entregó a su Hijo para que muera por vos. Dios te ama y está dispuesto a dar, así como dio todo lo más precioso, está dispuesto a darte y a darnos lo que necesitamos. Pero eso, aquí hay como una condición al principio, ¿no? Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios te llamó y Dios te llamó según su propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. A lo mejor no lo conoces, a lo mejor nunca supiste que Dios tiene un propósito para tu vida, a lo mejor nunca escuchaste que Dios te ama, pero esto es lo que Dios te está diciendo desde la eternidad. Yo simplemente te lo recuerdo tomándolo desde las Escrituras. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Y de acuerdo a ese propósito que tiene para tu vida, te llamó, te llama. Y te llama primero para que te arrepientas de tu pecado, te llama para que le reconozcas como el Salvador de tu vida, le aceptes como el Señor de tu vida y entregues tu vida para que Él te guíe, para que Él te cuide, para que Él te dé seguridad. Dios te ama. Pero en segundo lugar, primero dije que el amor de Dios nos da seguridad sobre las necesidades. También este pasaje nos enseña que el amor de Dios nos da seguridad sobre o frente a las dificultades. No solamente tenemos necesidades en la vida, también tenemos dificultades. Y uno dice: bueno, qué vida difícil la que nos toca vivir. Pero así es la vida del ser humano, con necesidades y con dificultades. Las necesidades y las dificultades nunca faltarán, nunca se terminarán. Pero gloria a Dios que junto con las necesidades y las dificultades está el amor y la presencia de Dios que nos da seguridad frente a esas circunstancias. Y así como dijimos recién que nos da seguridad frente a las necesidades, también este pasaje nos enseña que nos da seguridad frente a las dificultades. En el versículo 35 leímos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación,
angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y aquí, en 3 renglones solamente, trata de mencionar algunas de las cosas que eran dificultades atemorizantes para la gente de esa época. Pero, oh, qué casualidad, pasaron siglos y siguen siendo muy semejantes, muy similares a las cuestiones que nos causan dificultad, que nos quitan el sueño, que nos alteran. Fíjense, leo otra vez. Tribulación. La tribulación, la palabra tribulación habla acerca de circunstancias tan difíciles que nos tienen sacudidos como en una zaranda. El tribulum era el nombre que se le daba a las zarandas en las que se cernía el trigo para que cayera el trigo y quedara la cáscara y luego para que pasara la harina. Y ese trabajo se hacía sacudiendo, golpeando y restregando ese trigo con una piedra para que se separe la cáscara del grano, y luego al sacudir el tribulum, la cáscara, que era más livianita, salía volando, el viento se la llevaba, y en el tribulum, en la zaranda, quedaba solamente el grano que servía. Entonces, tribulación hoy sería zarandeo, cuando estamos siendo zarandeados por las circunstancias de la vida. Pero no solo zarandeados, estrujados, apretados, sacudidos, aventados, cuando en esas circunstancias. Entonces la pregunta es, ¿quién puede ser o qué cosa puede ser capaz de separarnos de un amor eterno como el de Dios? ¿Situaciones de tribulación o de zaranda? Obviamente son preguntas retóricas y la respuesta es no, ninguna de estas cosas, ¿no? No da la respuesta porque es así la construcción gramatical, es una pregunta retórica. Entonces, ¿quién nos podrá separar? ¿La tribulación? No. La angustia. Y uno dice, bueno, pero la angustia me puede separar de Dios, porque yo me puedo angustiar de tal manera que puedo renegar de Dios, negarlo a Dios, pensar que Dios no me ama. Bueno, pero es que es precisamente en tiempos de angustia cuanto más urgente y velozmente tenemos que acercarnos a Dios en búsqueda de ese consuelo, de esa fortaleza, de esa consolación y de esa cobertura que solo Él nos puede dar. Persecución. En aquella época los cristianos eran perseguidos a causa de predicar la fe en Cristo. Y nosotros podemos ser perseguidos por predicar la palabra de Dios, o por vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, o por expresar nuestros principios y nuestros valores, y somos cuestionados porque hoy principios y valores morales de acuerdo a la palabra de Dios son cuestionados por ilegítimos y por ilegales, porque hay principios y valores que no compartimos, como la homosexualidad, como el aborto, como el consumo de drogas sin control, como el uso de armas irrestricto, y todas esas cosas. Si nosotros expresamos nuestros principios y nuestros valores con la claridad que lo entendemos y lo creemos en la palabra de Dios, somos propensos a que inmediatamente salgan los defensores de estos colectivos, de los derechos de estas personas que, bueno, si la ley le atribuye los derechos, se los respetamos y no les vamos a ir a pelear ni a cuestionar que ejerzan esos derechos, pero no pretendan y no esperen que nosotros estemos de acuerdo o que nuestros principios y valores cambien porque los de ellos son diferentes. En todo caso, respetamos sus pensamientos, sus creencias, pero que ellos respeten nuestros principios y valores. Pero lo que dice aquí, que la persecución es una cuestión que nos puede, a algunos podría hacerlo separarse de Dios. El apóstol Pablo cuenta de algunos colaboradores que estaban junto a él y que a causa del temor por la persecución o por la cárcel se apartaban del evangelio y salían por el mundo a una vieja vida. Pero la pregunta aquí es, ¿estas cosas nos pueden separar? En realidad nos podrían separar si nosotros flaqueamos, si nosotros nos alejamos de nuestra confianza, de nuestra fe y de nuestra seguridad en Dios. Pero si nos aferramos a Él, si buscamos su gracia y protección, si buscamos cubrirnos bajo su amor, nada ni nadie nos puede separar. Dice, angustia, persecución, hambre, desnudez o peligro o espada. Bueno, aquí habla de espada, hoy hablamos de balas, ¿no? O cuchillo, porque podemos estar en la calle y ser asaltados y ser agredidos y ser dañados. Hace muy pocos días atrás, el hermano de un miembro de la congregación sufrió un asalto en su propia casa y fue baleado, y luego de estar muchos días internado en terapia intensiva
terminó falleciendo y esto fue algo durísimo y lamentable. Pero estamos propensos, no estamos exentos de que una cuestión de esta naturaleza nos suceda. Y estamos escuchando día tras día, semana tras semana, no faltan noticieros que una y otra vez nos recuerdan que la inseguridad está matando particularmente a adolescentes y jóvenes y también gente mayor. Y la pregunta es, ¿la bala, el cuchillo, la espada, la amenaza de vida, de muerte, eso nos puede separar de nuestra confianza, de nuestra seguridad o de nuestro amor a Dios? No, porque el amor de Dios nos da seguridad frente a las dificultades. ¿Y cómo? Porque nosotros no podemos vivir encerrados y con temor a salir por miedo a que nos pase algo, porque nosotros no podemos estar enclaustrados por temor a vivir para que algo malo no nos suceda. Nosotros tenemos que animarnos a salir y vivir la vida en plenitud que Dios nos concede, confiando en que Dios nos guarda. Y cuando salimos, lo hacemos en el nombre de Jesús, poniéndonos bajo la cobertura de su soberanía, su poder y su amor. Y si algo nos pasa, todo lo que nos pase, redundará en beneficio y en bendición de la manera que solo Dios podrá entenderlo muchas veces y algunas veces también lo podemos entender nosotros y ahí es cuando le glorificamos y lo alabamos. Pero el apóstol decía, antes bien, todas estas cosas que acaba de mencionar, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores porque el amor de Dios nos da seguridad. Por lo cual, y declara aquí el apóstol Pablo que había estado expuesto a persecución, expuesto a acechanza, expuesto a la muerte más de una vez y había estado encarcelado y al final cuenta la historia que termina muriendo a causa de una condena. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo... Es decir, nada. Y cuando dice nada, empieza a mencionar distintas cosas del ámbito terrenal, pero también del ámbito celestial o sobrenatural, porque habla de la muerte, de la vida, pero luego habla de ángeles, de principados, habla de los ángeles de Dios, pero también habla de principados y potestades que son diabólicas, pero habla del presente y habla del futuro y habla de lo alto y de lo profundo y sintetiza diciendo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. El amor de Dios nos cubre, el amor de Dios nos da seguridad frente a las necesidades, pero también frente a las dificultades. Y por último, el amor de Dios nos da seguridad de perdón y de vida eterna. Detrás de todo temor, detrás de todo miedo que padece, que sufre el ser humano, está el miedo a la muerte. Todo lo que tememos se traduce, en definitivo, se reduce a que realmente tenemos miedo de morir y mucho más si esa muerte es con sufrimiento y con dolor. Y tenemos miedo a morir porque desconocemos lo que hay después de la muerte, porque no confiamos en la seguridad que nos da la palabra de Dios, que dice que después de la muerte nos espera un reino celestial glorioso y maravilloso, donde Dios es el Rey soberano y nosotros disfrutaremos por la eternidad junto a los ángeles, pero como criaturas especiales, adorando a Dios, exaltándole por la eternidad. Disfrutaremos en pleno, por lo tanto, para un cristiano la muerte física es causa de dolor, por la separación que genera desde la presencia humana, pero es causa de gozo por la seguridad que tenemos de que al morir materialmente, al morir humanamente, abrimos la puerta de la vida eterna en la presencia del Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores y que la recompensa, la consecuencia a causa de nuestro pecado es la muerte y el castigo eterno. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino al mundo y esta es la buena noticia. Evangelio significa buena noticia. Y esta es la buena noticia que predicamos, que Jesucristo vino al mundo no para condenar al mundo, a las personas a causa del pecado, sino para cargar sobre Él el pecado que nos llevaba a la muerte, para llevar sobre Él el castigo de nuestra culpa, para sufrir Él la muerte que nos correspondía. Jesucristo vino al mundo
no para condenarnos, sino para salvarnos. La sangre que Cristo derramó en la cruz, al ser pinchada su frente con las espinas, al ser atravesadas sus manos y sus pies con los clavos, al ser atravesado su costado con la lanza, esa sangre que derramó, esa vida que derramó, fue por vos y por mí. Fue para que todos los que creemos en Él tengamos el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, la seguridad de la salvación. Cristo vino para salvar a los pecadores y el apóstol Pablo decía, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Su sangre nos limpia de pecado, dándonos el perdón de Dios y asegurándonos la vida eterna. ¿Quién acusará? Pregunta aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque de pronto un día estaremos frente al trono santo de Dios como juez y podrá venir Satanás y todos los demonios a acusarnos por todos los pecados y todos los errores que hemos cometido, con razón porque los hemos cometido, pero Dios cerrará la boca del acusador y le dirá, cállate, porque los pecados de ellos fueron lavados en la sangre del Cordero. Cerrá la boca, no tenés poder, ni autoridad, ni dominio para acusar a ninguno de estos que creyeron en mí, porque por causa de su fe, por causa de haber creído en Cristo, sus pecados fueron perdonados, sus culpas fueron lavadas, su vida fue transformada y ahora son nuevas criaturas. No hay condenación, no hay culpa para los que hemos creído en Cristo Jesús. El amor de Dios nos da seguridad, no solo sobre las necesidades, ni tampoco solamente sobre las dificultades, sino muy especial y principalmente sobre nuestra vida espiritual de perdón y de salvación eterna. Y especialmente en este punto, más allá de animarte a que no dudes, a que no te angusties, a que no te aflijas, a que no te preocupes por las necesidades o por las dificultades, quiero animarte a que confíes en el Señor entregando tu vida. Quiero estimularte, quiero desafiarte a que hoy mismo, allí donde estás, le digas, Señor, me reconozco pecador, pecadora, te pido perdón por mis pecados, quiero entregar mi vida a ti, quiero recibirte ahora como el Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias, Señor. Y dale gracias inmediatamente, porque esa oración sencilla, breve, cortita, que acabas de hacer, Dios la estaba esperando. Dios la deseaba, la anhelaba porque te ama y quiere darte vida eterna. Y ya en el momento en que aceptas a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, sos una nueva criatura. Sos salvo de tus pecados, salva de tus pecados. Y empieza una nueva vida, una nueva creación. Dios empieza a hacer las cosas nuevas. Si no conoces una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios, si no conoces a alguien que acuda a una iglesia, por favor, ponete en contacto con alguna, busca alguna cerca de tu localidad. Aquí abajo aparece un número de WhatsApp. Si no conseguís cerca de tu localidad, escribime a ese WhatsApp. Yo puedo indicarte alguna buena iglesia que predique el Evangelio, que predique la Biblia con sanidad y con claridad, para que puedas congregarte, para que puedas crecer, para que puedas desarrollar tu nueva vida en Cristo. Yo te animo a que no desperdicies ni pierdas un segundo más de tu vida. Quiero desearte una feliz y bendecida semana. Quiero desearte que Dios te bendiga muy, muy ricamente y que si hiciste esta decisión, la más importante de tu vida, aunque sea para darme un poco de alegría al saber que lo hiciste, mándame un WhatsApp y decirme, contame esta decisión que tomaste. Y te espero cada domingo a las 10:45 por este canal de YouTube o cada domingo a las 10:30 en nuestro templo de Gabriela Mistral 2664 en Capital Federal, en el barrio de Villa Pueyrredón. Que Dios te bendiga, que tengas una semana muy, muy bendecida.